Y bien, está con nosotros Carlos Esparza, subcoordinador académico y mediador educativo del Museo Memoria y Tolerancia, un museo que me encanta, que además soy fan porque justamente acaba de cerrar una gran exposición sobre nuestra comunidad LGBT exitosamente de febrero a julio de este año. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes, Johnny. Un gusto tenerte por allá. Fue magnífico contar con tu presencia y apoyarnos en esta exposición que ha sido una de las más impactantes, que ha tenido una mayor cantidad de visitantes y bueno, qué gusto estar por acá con ustedes. Muchas gracias, pero háblanos de Isla Panguapa. El día de hoy les venimos a platicar precisamente del espacio que dedica el Museo Memoria y Tolerancia dentro de su muy vasta exhibición, que consta de más de 52 salas, que está dedicado a niñas y niños entre 4 y 10 años de edad, en las cuales, acompañados de su familia, se divierten y en este sentido, más que una sala de museo, se convierte en una experiencia donde, acompañados de sus familiares, conocen sobre la riqueza de la diversidad, la importancia de la tolerancia, entendiendo esta como la convivencia pacífica de nuestras diferencias. Ok, eso suena muy interesante y de hecho hay grupos ya escolares que también están haciendo visitas al museo, pero ¿cuáles son los talleres o las actividades mediante las cuales ustedes los encaminan a entender esta diferencia o que el ser plural también está bien? Claro, Andrés. El Museo Memoria y Tolerancia, que crea esta sala, Panguapa, con Plaza Sésamo, imagínate qué tanto ha sido el impacto entre escuelas y familias, que hasta el momento ha recibido más de 500,000 niños. Wow. Y en todas estas experiencias se ha venido complementando la visita, como bien lo mencionas, con actividades adicionales, que son talleres para grupos escolares, algunas charlas y actividades y dinámicas que refuerzan todavía más la formación en cuestión de valores. En este caso, entre escuelas y padres de familia preocupados precisamente por educar en valores, esta parte del museo se ha convertido en un verdadero aliado, donde finalmente abordar cuestiones tan problemáticas como el acoso escolar o como la discriminación, esto se convierte en un vehículo para poderlo abordar de una forma bastante adecuada. Claro. Oye, pues está increíble porque además está dirigido para niños y ya bien lo platicabas, ya tenemos como la parte conceptual, pero ¿qué es Panguapa? ¿Qué puedo encontrar ahí? Platícanos un breve recorrido a través de la imaginación para que nos podamos imaginar este espacio y los que nos están viendo se animen todavía más a ir. Imagínate que te subes en una isla flotante que te lleva a dar una vuelta alrededor del mundo, donde conoces diferentes personas, diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida. Te conectas con ellos, te pones en su lugar, generas empatía y aprendes a ver la vida de forma diferente, reconociendo que las diferencias, más allá de ser un problema, son una virtud. Claro. Es que además creo que el concepto de la diferencia enriquece la singularidad de las personas. O sea, en reconocernos diferentes, nos reconocemos también singulares. Fíjate que al respecto, este verano, además de la exposición permanente que es Isla Panguapa, el Museo Memoria y Tolerancia monta la primera exposición temporal dirigida a niñas y niños que se llama Aquí en un mismo barco. Y en un mismo barco, que es un libro escrito e ilustrado por Monique Cepeda, se abordan temas tan importantes como la inclusión y cuestiones de equidad a través de una exhibición que es arte-objeto, la cual enriquece todavía más la lectura porque nos lleva a una experiencia que se convierte en algo súper divertido para los visitantes. Esta es una exposición gratuita, cabe mencionar, que estará hasta el 17 de agosto, así que nos encantaría que nos visitaran. Súper bien. Oye, por ejemplo, regresando a lo de la isla, nos vamos a convertir en ciudadanos panguapenses, panguaqueños. Panguapa, aquí para aclararles un momento, poquito, ¿no? porque seguro les suena medio extraño. La Sí. palabra panguapa es una palabra que viene de una lengua que se llama Chiluba, que se habla en la República Democrática del Congo. Y panguapa significa aquí en esta tierra. A lo que iba es, por ejemplo, estabas comentando ahorita acerca de varios temas que por lo regular son difíciles de tratar en casa y que son difíciles de tratar también en la escuela, ¿no? Que tal vez se necesita mucho tacto para poder llegar al niño, para poderle enseñar al niño cómo deben ser las cosas, pero ya en esta exposición, en ser parte o estar dentro de la isla, puede ser mucho más dinámico, mucho más fácil y sin que lo sienta como algo impuesto, ¿no? Como más juego podría ser. Fíjate que a veces nos complicamos mucho las cosas al abordar estos temas o suponemos que por ser niñas o niños bastante pequeños no los van a entender. Pero vaya, es tan normal como hablando de un tema que abordamos en Panguapa, las familias diversas. Finalmente, caemos en cuenta de que todas las familias son diferentes. No es de que hayan unas familias normales y unas que son distintas, sino que simplemente las diferencias existen. La diversidad es un hecho y empezar a apreciarla de esa forma es algo que, como bien mencionas, nos enriquece verdaderamente. Oye, y tienen muchísimas actividades como diseñar una tarjeta, háblanos acerca de La esto. tarjeta Panguapa, este es Sí. un elemento que le encanta a los visitantes y consiste en el diseño de una credencial donde ellos se hacen tal y como son, tal y como
se perciben o tal y como quieren ser. Se pueden hacer de cualquier color de piel, se pueden hacer morados, se pueden hacer... un negros, avatar. Exactamente. Wow. Y entre ellos empiezan a comparar sus identificaciones y ven que no existe una igual a otra, que en más de 7 años que tiene la Isla Panguapa, nunca se ha diseñado una igual a otra. Y eso es padrísimo, porque es esa introducción que tenemos a cuestiones de diversidad y empezar a valorar precisamente esas diferencias. Y es que es de manera lúdica y orgánica el que los niños en casa puedan llevar todo el conocimiento de Panguapa a su escuela, a la mesa de cuando comen y cuando empiezan a identificarse como seres diversos y singulares, ¿no? Esa es la intención, que los aprendizajes y toda esta experiencia vivencial, que se llevan de Panguapa, la puedan replicar en su casa, la pueden replicar en su escuela, la pueden replicar en su comunidad y que poco a poco vayamos sumando en este sentido. Qué padre está. Muy, La muy, verdad muy es que bien. está increíble. Oye, y por ejemplo, si queremos irnos en grupo, en familia, o no sé, si nos está viendo ahorita los chavitos que todavía están en vacaciones y quieren regresando el poder hacer una visita grupal, ¿nos comunicamos directamente al museo? ¿Llegamos o cuál es la logística para poder ir? Claro, por ahí nos van a poner las redes sociales del museo, ahí se pueden contactar para que les hagamos una reservación para recibir a los grupos, hablarles de la propuesta que tenemos de talleres, que finalmente nos puedan visitar con sus escuelas, ahorita cursos de verano, en fin, o las familias que nos visiten los fines de semana. Oye, pues Chamacos. por favor, vuélvelos a invitar para Por que supuesto, no se la niños, pierdan. llévense a sus papás este verano, por favor, al Museo Memoria y Tolerancia. Es algo bien importante de hacer, porque citando a la autora del libro que tiene por nombre esta exposición, Aquí en un mismo barco, es muy importante visitarla en un tiempo donde hay mucho de yo, algo de tú, pero muy poco espacio para nosotros. Así que con esa Ay, invitación qué bonito. bonito. los esperamos. Pues sí, vayan niños.